Bueno, lo primero que les quiero transmitir es el que ustedes o sea, como expertos en el control de plagas, se van a encontrar con algo se están encontrando ya con algo muy especial, que desde el punto de vista médico, probablemente la plaga más importante que los expertos tengan que combatir sea justamente la del mosquito, la de Zika. Por supuesto que ustedes combaten un montón de plagas y son indispensables, pero a veces son cuestiones más de orden económico que estrictamente sanitario. Por ejemplo, no, no, hoy en día no hay problemas de enfermedades transmitidas por roedores al nivel epidémico que hubo en alguna que supo haber hace un siglo atrás o 80 años atrás, depende de los países, con la peste bubónica. Pero el caso del mosquito de la Aedes aegypti, el gran inconveniente que tiene es que está produciendo probablemente la enfermedad epidémica más importante que existe en este momento. Después del paludismo, o quizás con el paludismo, el dengue se impone como la enfermedad más compleja que existe en este momento, transmitida por los mosquitos. Ustedes saben que quizás lo que puedo llegar a hacer es tener una pizarra, ahí está, para amenizar un poco, porque si no se me van a aburrir. Muy bien, acá estamos, por lo menos tengo una pizarra. ¿Se ve la pizarra? ¿Ven la pizarra? Sí, 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 ahí se ve. Ah, bueno, bueno, ahí Perfecto. está, ahí está. Déjenme un segundito que le tome la mano y que la aprenda a manejar. Ahí está. Después, listo, ya está. Más o menos anualmente existen en el mundo, 400 millones de casos de dengue no clínicos, es decir, de infecciones producidas por este virus. El virus del dengue es un virus que pertenece a una familia, la conocen ustedes como la familia de los arbovirus. ¿Mm? Arbovirus. El arbovirus es una contracción. Ar quiere decir artrópodo, bor quiere decir, viene de born, o sea, nacido, y virus. Son virus que son transmitidos por los artrópodos, como las arañas, como los insectos, o como algunos gusanos, pero como los cien pies, por ejemplo, o también hay langostinos, si no me equivoco, que pueden llegar a transmitir este tipo de virus. De toda esta enorme cantidad de arbovirus, para los médicos o para los problemas de salud pública, hay tres o cuatro que son críticos. Uno es el virus del dengue, el segundo es el virus de lo que se llama el Zika, el tercero es la chikungunya y el cuarto es el de la fiebre amarilla. Todos estos causan un síndrome que se llama síndrome de enfermedad por arbovirus, y algunos causan complicaciones especiales. Por ejemplo, Zika y chikungunya pueden provocar complicaciones neonatales especiales, y el virus de la fiebre amarilla ataca el hígado y provoca insuficiencia hepática y muerte por insuficiencia hepática. Hoy todavía es el virus del dengue indudablemente el virus más importante que existe respecto de los arbovirus. ¿Qué es lo que tiene que... ¿Por qué me parece importante, digamos, transmitirles a ustedes algunos conceptos médicos respecto del dengue? Porque si no, la misión que tienen los que se dedican a controlar plagas hoy en día es mucho más importante que la misión que se le está dando desde el punto de vista de la salud pública. La salud pública hoy en día está concentrada en el virus y en estudiar el virus del dengue, que si el virus del dengue produce, hay cuántos serotipos hay, que la efectividad de la vacuna, que si algún serotipo provoca más complicaciones que otras, que las razones por las cuales hay enfermedad cruzada, hay reacciones aumentadas por anticuerpos, que cuando el dengue puede hacerse grave, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se hacen interpretaciones epidemiológicas de las curvas de incidencia, se lo piensa como una enfermedad infectocontagiosa.
La realidad es que el virus, el dengue, no es una enfermedad infectocontagiosa, del punto de vista como puede ser, como fue justamente el virus, el COVID, el SARS-CoV-2. Sino que toda la epidemiología del dengue tiene que ver con el movimiento del mosquito. Entonces es mucho más importante las políticas de control del vector y las políticas que se pueden llevar adelante para entender, para atacar la enfermedad. Primero, es imposible prevenir contagios persona a persona en el caso del dengue. Basta con que los servicios de transfusión sean los adecuados, haya control de la calidad de la sangre, que la hay en la mayoría de los países de América Latina, o que haya control de la naturaleza del órgano que se trasplanta. La realidad es que esos son los únicos casos en los cuales puede haber transmisión de dengue de persona a persona, pero el dengue es una enfermedad transmitida por un insecto. Y ese insecto, si no se lo combate, no se va a terminar nunca con la enfermedad. Por la propia naturaleza de la vacuna, que ahora les voy a dar algunos detalles, y por la propia naturaleza de la enfermedad, que es una zoonosis, que el ser humano es un, desde el punto de vista del ciclo del humano, no del ciclo del virus, el ser humano es un huésped final para el virus. Obviamente que desde el punto de vista del ciclo del virus para el mosquito, no, el ser humano, su viremia, como ustedes mejor lo saben mejor que yo, es la que hace que continúe la enfermedad. Ahora, el ser humano no contagia a otro ser humano, entonces no se lo puede pensar como las enfermedades infectocontagiosas clásicas, porque no lo es. El segundo problema del dengue, o sea, la primera cuestión que les quiero decir es que el mosquito es el hecho central y la invasión de la Aedes aegypti, el que haya perdido su hábitat selvático natural y se haya acostumbrado o adaptado a la vida en ciudades y allí esté funcionando mejor que lo que era antes probablemente en ámbitos selváticos, ese es el principal tema a abordar acá. Por eso yo insisto en que si hay alguien que tiene un rol preponderante en el caso del dengue, son ustedes. De hecho, con Marcelo Hoyo, cuando empecé a conversar, fue justamente porque cuando empiezo a estudiar el tema y la epidemia llega a la Argentina con mucha más virulencia que otros años, lo primero que hago es lo llamo a él y le digo, ¿cómo, cómo funciona el mosquito? ¿Cómo se comporta el mosquito? ¿Cómo lo combaten? ¿Cómo ven ustedes que se está llevando adelante el control del vector, por lo menos en Argentina y en la mayoría de los países de América Latina? Porque el dengue es una enfermedad transmitida por un insecto y que no se contagia de persona a persona, excepto situaciones muy excepcionales, y el control del vector es indispensable para proteger el contagio. El segundo punto es que es una equivocación decir que el dengue es una enfermedad leve, como se dice habitualmente, porque si bien el dengue provoca no más de 20.000 muertes por año, el dengue provoca 10 millones de casos graves por año y el dengue provoca 100 millones de casos clínicos por año. Los casos graves son casos que requieren terapia intensiva muchas veces. Entonces, primero que la cantidad de muertes va a ir aumentando a medida que aumente la cantidad de gente contagiada. Y de hecho se está viendo en las estadísticas. Pero y segundo, que también va a aumentar la cantidad de la mortalidad reportada a medida que aumente la cantidad de dengue diagnosticado. En los países de América Latina se diagnostica menos del 10% de los casos clínicamente establecidos. O sea, personas que tienen clínica compatible con infección por arbovirus, que ahora lo vamos a ver, solo el 10% de ellos se le hace serología o algún método diagnóstico de los 4 que existen para identificar que ese síndrome gripal se debe a dengue. Y lo mismo, y eso se traslada a la mortalidad. Es decir, la mayoría de los pacientes que mueren por dengue no se sabe que murieron por dengue. Se sabe que fueron casos en los cuales el paciente tuvo una enfermedad febril. Era un paciente con comorbilidades, como la obesidad o la diabetes o la insuficiencia cardíaca, fallece y nunca se sabe por qué fallece. Entonces, el segundo punto que les quiero transmitir es que el problema clínico del dengue va a ir mutando y no es una enfermedad leve, es una enfermedad que provoca un enorme costo en términos humanos y económicos en los sistemas sanitarios. Para que se den una idea ustedes, el dengue cuesta aproximadamente por año, para decir para digamos, dar datos en términos monetarios, 200.000 millones de dólares por año en todo el mundo, solamente en gastos médicos. Entonces, primer concepto,
El dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito, con lo cual el punto central acá para controlar el dengue es el control del vector. Y ahora vamos a ver por qué la estrategia inmunológica es a hoy es la segunda mejor chance, pero no la primera. El segundo concepto, el dengue no es una enfermedad leve, el dengue es una enfermedad moderada a grave, según el caso. Ahora, dada la enorme extensión de los contagios, terminó ocurriendo es que provoca muchísimo daño clínico, daño sanitario. Ese daño sanitario se manifiesta como mortalidad en una menor medida. El dengue en el mundo causará unas 20.000 muertes anuales, pero esto va en aumento. Ahora, en cuanto a morbilidad, el dengue es una enfermedad con muchísima morbilidad. Lleva mucha gente a una situación moderada a grave y esto es un costo, un estrés sobre el sistema de salud y obviamente es un malestar para las personas y un riesgo adicional. El tercer punto que me parece que es interesante destacar respecto del dengue es que así como hay una buena práctica de control de enfermedades, de control de la plaga, o sea, control del mosquito, de control del vector, también hay un problema con con el manejo propio de la enfermedad. Es decir, el manejo que se hace del dengue es un determinante de la gravedad y la mortalidad que provoca. Este no es el problema que a ustedes les interesa. Esto se los transmito para transmitirles un poco cuál es la problemática sanitaria que tenemos. Pero sí les digo que sí es un problema de ustedes las buenas prácticas de control del mosquito. Que la realidad es que lo que hemos visto en Argentina es que el control del vector ha sido prácticamente inexistente. Entonces, puntualizando los tres temas, uno es el dengue es una enfermedad producida por un vector, por el mosquito. Si no se controla el mosquito, no se va a controlar el dengue. Dos, el dengue no es una enfermedad leve, es una enfermedad moderada a grave, dada la extensión del daño. Ustedes saben. Y el tercer punto es que tiene que ver, el problema del dengue tiene que ver mucho con la calidad del manejo, tanto del control de la plaga como del control de la enfermedad. Entonces, vamos a volver a la pizarra y avísenme si tienen alguna pregunta o algún tipo de comentario que quieran ir haciendo. Yo no estoy Sí, muy... Oscar Sí. Martín pregunta, ¿200.000 millones de dólares es el gasto para su control de mosquitos? No, No, no incluye el control del mosquito, del vector. Muy claro, buena la solamente. pregunta. Le agradezco. No, esto es un tema. Yo de eso no sé nada. Ustedes son los que saben. Yo hablo de los médicos nada más. No, ahora les voy a hacer el pequeño esquema. Nuevamente, no tengo bien claro cuál es el nivel que ustedes tienen o sea, cuánto saben de medicina. Pero yo voy a hacer de cuenta que saben poco y entonces les voy a dar un pequeño pantallazo que creo que es útil para entender la trascendencia del trabajo que ustedes tienen. El mosquito, esto es un mosquito, transmite un virus, ¿no? Ese virus, los virus tienen este aspecto más o menos, habrán visto algunos. Ese virus provoca una primera situación que es la enfermedad asintomática. La persona se infecta, produce viremia, o sea, produce virus en sangre, tiene virus en sangre, el virus se reproduce en el organismo. Ese virus que se reproduce en el organismo no provoca cuadro clínico, no provoca cuadro clínico, pero sirve para sostener el ciclo. Tuve que comprobar con la pizarra. O sea, el mosquito transmite el virus del dengue. La primera situación clínica es que el virus es una enfermedad, la enfermedad es asintomática, sin síntomas, y acá lo que va a haber es virus en sangre. Virus en sangre y van a haber anticuerpos. Los anticuerpos tienen esta forma, quizás ustedes los han visto, pero son como una pequeña tenacita microscópica. Pero no tiene cuadro clínico. El paciente no tiene nada, no tiene fiebre, no tiene malestar, no se entera.
Esto es lo que ocurre con el 75% de los casos de dengue. Ahora, el mosquito, el virus en sangre, lo que se llama viremia, sirve para perpetuar el ciclo, como ustedes bien lo saben. La persona durante los 10 o 15 días que esté, o la semana que esté con virus en sangre, lo pica otra hembra de Aedes aegypti y esa hembra se infecta con el virus del huésped infectado asintomático. Lo segundo es que a mí me queda un tipo de huésped especial, que es un huésped inmunizado, parcialmente inmunizado, con anticuerpos en sangre. Y esto tiene una importancia que ahora la vamos a ver. Esto es el 75% de las infecciones de dengue. Y ustedes me dicen, ¿es mucho o poco? Y entonces vuelvo a lo que les había dicho. Depende de la cantidad de mosquitos que haya. Porque si hay muchos mosquitos, yo voy a tener muchos casos. Si tengo muchos casos, voy a tener muchas situaciones como esta, de una persona que cursó la enfermedad, que perpetuó el ciclo del virus, o sea, genera más enfermedad a su vez, porque es el lugar donde se van a alimentar más mosquitos durante más tiempo, y además quedó parcialmente inmunizado. Esta inmunización es importante para el tercer grupo de pacientes. Vamos a ver cuál es el segundo grupo de pacientes. El segundo grupo de pacientes es las personas que tienen lo que se llama un síndrome por arbovirus. Arbovirus. Síndrome por arbovirus. El síndrome por arbovirus se ve en es lo mismo para cualquiera de los 4 virus que hablamos. Para el dengue, para el virus, para el Zika, para la chikungunya o para la fiebre amarilla. Los 4 transmitidos por el Aedes. El síndrome es muy sencillo, es una gripe que tiene un poco más de dolor de cabeza con mayor frecuencia que las gripes y tiene más dolores articulares que la gripe. Pero la realidad es que ningún médico es capaz de decir esto es dengue, o es chikungunya, o es fiebre amarilla, o es gripe, solo por la clínica. El médico no tiene capacidad para discriminar eso. Este es el cuadro más frecuente por lejos. Y hay 100 millones de infecciones de este tipo por año en todo el mundo. Es una barbaridad. 100 millones por año. Para darles un orden de magnitud a ustedes, si el virus del dengue provoca 20.000 muertes, el virus de la fiebre amarilla, el virus del paludismo, transmitido por otro mosquito, provoca 1,5 millones de muertes por año, es decir, 100 veces más, 1.000 veces, sí, digo, 100.000 veces más, o sea, 100 veces más. O sea, el virus del paludismo provoca, perdónenme, no es un virus, el parásito del paludismo, el Plasmodium, provoca 1,5 millones de muertes por año y el virus del dengue provoca 20.000 muertes por año. Esa es la diferencia de magnitud. O sea, el paludismo indudablemente es una enfermedad, no es viral, pero es una enfermedad parasitaria transmitida por un mosquito, mucho más importante que el dengue por el daño que produce. Ahora, ¿cuál es el inconveniente del dengue? Que el dengue potencialmente podría llegar a producir muchas más muertes. O sea, hoy están 20.000, pero podrían llegar a ser 100.000 en cualquier momento. Basta con que mayor cantidad de gente esté expuesta al mosquito, y esto depende de cuestiones climáticas. Y el segundo punto es que provoca una enorme cantidad de carga de enfermedad porque todos los años hay 100 millones de personas que tienen un síndrome gripal y 10 millones de personas, de estos 100 millones, hay 10 millones que van a tener una enfermedad grave, es decir, que van a requerir internación, hospitalización de 3 días. 20.000 van a morir y de ellos la mitad son niños. Este es el segundo tipo de dengue, que es el dengue clínico. Ahora, dentro del dengue clínico hay una tercera variedad, que es el dengue clínico grave. Miren, no se hagan mucho problema a respecto de si el segundo día o el tercer día o si el dengue es más grave el cuarto día. La realidad es que desde el punto de vista fisiopatológico
esto es decir, lo que provoca el dengue es una respuesta inflamatoria sistémica grave. Esa respuesta inflamatoria sistémica grave es que se complica con trastornos de la coagulación. Y entonces el dengue provoca shock, síndrome de shock, igual, digamos, shock de raíz inflamatoria, provoca un síndrome de respuesta inflamatoria. Ese síndrome de respuesta inflamatoria puede provocar falla multiorgánica y muy frecuentemente, de todas las fallas multiorgánicas que produce, provoca una falla que es la hemorragia. ¿Mm? Porque se activan las plaquetas, provoca coagulación intramuscular diseminada, la coagulación intramuscular diseminada consume los factores que la sangre utiliza para coagular habitualmente, entonces la sangre se queda sin factor de coagulación y empezamos a sangrar espontáneamente. El paciente empieza a sangrar espontáneamente. Esto es muy grave, es el dengue grave. Este dengue grave no necesariamente debe ocurrir en una persona que estaba previamente inmunizada. Si bien muchas veces ocurre en esto, y probablemente la mayoría de las veces ocurra en personas que tuvieron infección, el dengue grave puede no necesariamente ocurrir por una persona que tuvo una infección previa con dengue con otro serotipo. Ahí veo una pregunta que no la pude leer. ¿Qué es lo que me dicen? Sí, pregunta, ¿qué hay del choque de las diferentes cepas? Claro, bueno, esto es justamente lo que estoy hablando. Lo que se dice, digamos, lo que dice la fisiología, la fisiopatología, es lo siguiente. La persona tuvo la primera infección con dengue y la primera infección con dengue lo deja con dos tipos de anticuerpos. Unos anticuerpos que son neutralizantes y el dengue se divide en uno, dos, tres, cuatro serotipos. A su vez, cada serotipo tiene variantes. O sea, tampoco esto es canónico, digamos, porque dentro de cada serotipo pueden haber más de 100 genotipos distintos. ¿Mm? El serotipo es por el tipo de anticuerpo que uno detecta y que depende, y detecto ese anticuerpo y no otros por una cuestión de la sensibilidad del método con el cual yo mido los anticuerpos en sangre. Pero la realidad es que no hay cuatro tipos de dengue, hay muchísimos expresiones distintas del dengue, porque el dengue, como todos los virus, va buscando pequeñas adaptaciones que lo van haciendo más apto para preservar su ciclo vital. Pero este es lo que sí ocurre es que habría dos tipos de anticuerpos. Anticuerpos que son neutralizantes, es decir, son anticuerpos que provocan una inmunidad de larga duración que, supóngase, la persona fue infectada por el serotipo 1, no va a volver a infectarse por el serotipo 1 porque si el de Aedes le inocula el serotipo 1, la persona tiene estos anticuerpos que lo defienden. Entonces no se reinfecta. Y hay un segundo grupo de anticuerpos que es lo que se llama una inmunidad imperfecta, que lo que hacen es, cuando el virus entra, acá, y el virus es, supónganse, estos anticuerpos eran para el virus tipo A, para el virus de la cepa 1, discúlpeme. Cuando la persona se infecta con otra cepa, por ejemplo la 2, que es lo clásico, la 2, la infección, el virus que es del serotipo 2, estos anticuerpos neutralizantes no se le pegan, porque son muy específicos. Pero estos anticuerpos imperfectos sí se le puede pegar a alguno, pero no lo suficiente como para neutralizar al virus. Entonces se provocan complejos de anticuerpo y virus, y esos complejos de anticuerpo y virus activan células inflamatorias con mucha mayor gravedad que lo que hubieran sido los anticuerpos neutralizantes. Es un tema, no quiero entrar en detalle de inmunología, pero miren básicamente lo siguiente. Si acá el anticuerpo es un anticuerpo específico para el serotipo 1 y viene un virus que es tipo 1, el anticuerpo se va a pegar muy fuerte, lo va a neutralizar y por varios mecanismos lo elimina. La hipótesis dice que si este anticuerpo se encuentra con un virus de tipo 2, el tipo de, no el neutralizante, sino
los otros imperfectos que tengan, porque las reacciones inmunológicas son, imaginen que un anticuerpo es una proteína que va contra una proteína viral. Entonces, esta proteína que provocó un linfocito que va contra una proteína viral, el cuerpo produce una gama de anticuerpos con diferentes niveles de afinidad del anticuerpo por la proteína viral. Entonces, los muy afines son neutralizantes. Los poco afines se llaman imperfectos. Esos complejos que se generan de anticuerpo imperfecto con una cepa distinta del virus, bueno, esos complejos podrían activar células como la célula de Langerhans y otras, que lo que hacen es provocar respuestas inflamatorias muy graves. Ese es el mecanismo por el cual el dengue produciría lo que se llama antibody enhanced disease, o sea, enfermedad aumentada por anticuerpos, que es una de las causas del dengue grave. Ahora, no los quiero dejar a ustedes con la idea de que el dengue grave solamente ocurre por serotipos cruzados o que los médicos o la salud pública, viendo a ver qué serotipo fue el primer año y qué serotipo va a ser el segundo, vamos a prevenir el dengue grave, porque no va a ocurrir eso. La única manera de prevenir el dengue grave es bajando la cantidad de Aedes aegypti, no hay otra. Y evitando que identificando a la persona con dengue y que esa persona quede expuesta a ser picado por el mosquito. Para esto yo debería poder diagnosticar dengue en las personas que son asintomáticas, cosa que es muy difícil. Entonces lo podría hacer con los oligosintomáticos. ¿Cuál es el razonamiento? Yo tengo una cantidad de personas que están infectadas con el virus. Estas personas tienen dengue. De este dengue hay un grupo que lo tiene clínico y un grupo que lo tiene asintomático. Obviamente, el grupo clínico, no todos son diagnosticados por hoy en día, como se utiliza la herramienta, el anticuerpo detecta los métodos serológicos detectan una porción de los pacientes con dengue clínico. En Argentina se diagnosticaron 400.000 casos, la realidad es que debe haber habido 4 millones de casos clínicos. Ni hablar los casos asintomáticos, que son 3 veces más. Entonces, esto hace que esta masa, o sea, este subconjunto de dengue asintomático, es el que me motoriza la epidemia, porque el mosquito se alimenta de esta sangre para seguir transmitiendo el dengue. El mosquito también se alimenta de esta sangre del paciente con enfermedad clínica. Por supuesto que esto cuando no se hizo el diagnóstico, o sea, en todo este grupo que no se hizo el diagnóstico, este grupo sigue favoreciendo la propagación de la epidemia. Y también en medios hospitalarios. Por eso el gran problema de lo importante que es controlar el dengue en los medios hospitalarios. Porque controlar las plagas, perdónenme, el vector por los medios hospitalarios. Ahora, como ustedes están adivinando ya de lo que les estoy diciendo, el gran problema es el mosquito nuevamente. O sea, a menos que yo encuentre alguna vacuna, primero que se la pueda dar a todos, que esa vacuna sea tetravalente, que la pueda usar universalmente, que sea más eficaz para prevenir la infección que lo que es el mosquito para reproducir, para propagar la infección. Si todo eso no ocurre, cosa que hoy estamos lejos de que ocurra, la realidad es que la única manera que tengo yo de reducir la cantidad de dengue es reduciendo la cantidad de mosquitos. ¿Por qué? Y les hago a ustedes de nuevo el razonamiento que me parece que lo van a entender de 2 segundos. La cantidad de dengue, o sea, clínico y asintomático, depende de 2 factores. La población, la densidad de población, cuanto más junta está la gente y más cantidad de gente hay, o sea, población acá son 2 factores, cantidad y densidad.
de la población de mosquito y de la proporción de la población que tiene viremia. Este sería el virus. Entonces, si yo tengo mucho mosquito, puedo tener menos cantidad de gente con viremia, pero es mucho más probable que el mosquito en algún momento se alimente de la sangre de los pacientes con viremia. Si yo tengo una población muy grande o muy densa, puedo tener poca gente con viremia, pero nuevamente la posibilidad de los mosquitos, esa poca proporción, pero esa poca proporción va a ser poco de mucho, entonces termina siendo una enorme cantidad de gente infectada. Y si yo tengo mucho mosquito, nuevamente la probabilidad de que los mosquitos se vayan infectando, o sea, que el mosquito encuentre la persona con viremia y se infecte a su vez el mosquito, luego, cosa que además después va a propagar la enfermedad. Todo esto son los factores que terminan determinando la cantidad de dengue que yo voy a tener, medida como quieran ustedes. Entonces, como ustedes están advirtiendo en este momento, probablemente yo las herramientas que tengo para bajar, o sea, mi objetivo de salud pública es acotar o circunscribir la cantidad de pacientes con dengue. Como no puedo actuar sobre la cantidad de la población, porque eso no lo puedo cambiar, no puedo hacer que la gente viva toda dispersa, yo lo único que puedo hacer es o reduzco la cantidad de infectados, o sea, que se le cuento la buena pipa porque es lo que quiero hacer, o identifico a los infectados y los quito de la órbita del mosquito, o inmunizo a, los a la población, ya ahora no sabiendo. Ustedes se dan cuenta que para yo lograr, si el dengue va a infectar a 1 de cada 10 personas, yo tengo que, 1 de cada 10, yo tengo que inmunizar a 9 probablemente para enganchar a la persona a la cual el mosquito, para que cuando la probabilidad de que el mosquito encuentre a alguien inmunizado sea superior a la probabilidad de que el mosquito encuentre a alguien no inmunizado. Por eso es que cuando este tipo, si yo no controlo la cantidad de vector, no voy a poder tener ni siquiera eficacia de la vacuna a nivel poblacional. O, en tercer lugar, lo que tengo que hacer es bajar la población de mosquitos. Así que o llevo adelante una campaña de inmunizaciones enorme, cuya magnitud va a depender de la cantidad de población de mosquitos, porque si tengo mucho mosquito, la probabilidad de que el mosquito termine alimentándose de alguien no inmunizado es muy alta. Aumenta la probabilidad de que el mosquito encuentre a la persona no inmunizada, es directamente proporcional a la cantidad de mosquito que haya, o yo tengo que bajar la exposición de los pacientes con viremia a la posibilidad de que el mosquito lo pique. Y para bajar la exposición de los pacientes con viremia para el mosquito lo pique, debería hacer test serológico y después aislar del asedio del mosquito a gente asintomática. 3 de cada 4 veces estaría haciéndole el test a alguien que no tiene clínica, cosa que hoy es físicamente imposible. Siendo así las cosas, y ahí veo que había una pregunta, sin Sí, control sin control del vector no hay ninguna posibilidad de que yo pueda controlar el dengue. ahí está. Dice, doctor, ¿cuán lejos estamos de hacer trabajos con mosquitos de inoculas como Wolbachia, como se hizo Sí. en Estados Unidos para hacerlos estériles? Y bueno, eso depende de ustedes. No, no, no. Los médicos no sabemos cómo combatir a los mosquitos. O sea, los médicos somos picados por los mosquitos. No tenemos la capacidad que tiene quienes hacen control de plagas. El punto es si se puede. Hoy por hoy no existe ninguna estrategia que sea exitosa para controlar a los mosquitos. Ahora, que no exista una estrategia exitosa para controlar a los mosquitos puede obedecer a dos razones. Una, que de hecho no exista ninguna estrategia exitosa, o dos, que no se haya aplicado las estrategias que sí potencialmente son exitosas. O sea, o no podemos controlar la cantidad de vector, porque las herramientas que tenemos son inadecuadas, o no podemos controlar el vector porque el uso que se hace
que se hace de esas herramientas es el inadecuado. Ahora, mientras pongamos a médicos a tratar de imaginarse cómo controlar el vector, esto va a seguir así, porque no somos la gente entrenada para eso. La gente entrenada para eso son ustedes. Los que tienen que diseñar una estrategia urbana, porque esto es un problema urbano, factible, porque estamos hablando de lugares con seres humanos, con lo cual el uso de tóxicos es difícil. Y sistemática, no voy a poder, o sea, nosotros los médicos vamos a seguir hablando de temas que desconocemos, como es el ciclo del mosquito, y vamos a seguir tratando de utilizar improvisadamente, como veo que están diciendo, herramientas sueltas, y la realidad es que una estrategia basada en evidencia científica para controlar el vector va a seguir siendo una quimera. No sé qué opinan ustedes, pero ese es mi balance. Porque desde el punto de vista de la vacuna como herramienta para controlar la epidemia, nuevamente, si yo sigo dejando que la población de mosquitos crezca, la necesidad, la proporción de la población que yo tengo que vacunar va a ser cada vez mayor. Y no lo voy a poder hacer porque la vacuna tiene límites. Al tener límites, piensen lo siguiente. Hoy, con la eficacia de la vacuna, que es del 75%, yo aunque vacune al 100%, el 25% se infecta. Puede ser una enfermedad grave. Porque además la vacuna es mucho menos eficaz para prevenir la infección que para prevenir la forma grave. Con lo cual, si la vacuna tiene una eficacia del 60% para prevenir la infección, si yo vacuné al 100%, todavía me quedan 40. Esto se los voy a graficar para que lo entiendan, porque por ahí es interesante comprender. Esto es una aritmética clásica que uno hace con cualquier epidemia. La vacuna es eficaz en un 75% para prevenir forma grave, dengue grave. Y no se sabe exactamente, pero se estima que puede andar en el orden del 60% para la infección. Esto significa que si yo lo vacuno a 100 personas, 40 igual, cuando sean picadas, se van a infectar. De estas 40 que están infectadas, que están vacunadas, de cada 100, que cuando el mosquito las pica igual hacen dengue, estas no lo hacen, 60, pero 40 sí hacen dengue, solo el 75% va a estar prevenido de dengue grave. Vale decir que 10 cada 100, que es el 10%, igualmente van a ser un dengue grave. ¿Entienden? Porque la vacuna va a prevenir de este 40% que igual se infectó, va a prevenir el dengue grave solamente en el 75%. 75% de 40, más o menos, da 10 u 8. ¿Me siguen por qué no alcanza con el sistema de vacunación la vacuna que tenemos hoy en día? Porque además, que cuando yo dejo un pedazo de una proporción de la población vulnerable, si aumento mucho la cantidad de mosquitos, la probabilidad de que alguno de estos mosquitos eh, afecte a una de estas personas susceptibles, le provoque viremia y eso propague la enfermedad es mayor. Y además este fenómeno es mayor cuanto mayor concentración, mayor cantidad de población hay, en términos sobre todo de densidad y de cantidad. Con lo cual el tema no tiene solución si no actúa el control de plagas y no va a haber ninguna forma de parar la epidemia si de alguna manera no se controla el vector. Tema difícil si lo hay. Acá veo otro comentario. Por esto que usted está comentando es que se requiere profesionalizar a los controladores de plagas. Aquí la importancia de congresos como este y diplomados como los que... Sí, exactamente, coincido. En esto les quiero hacer un comentario, que se los dejo como una inquietud. Yo lo que he visto en la Argentina, y me parece que es lo que está ocurriendo en varios países de América Latina, es que no termina de estudiarse en dónde se contagia la gente. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Volvemos a la pizarra.
Yo tenía una en la diapositiva que no les puedo transmitir, no les puedo pasar porque la hice en un programa que no lo puedo transmitir, pero acá se veía la incidencia de dengue y acá los grupos etarios. Y el dengue es así. La mayoría de los casos ocurre entre los 10 y los 50 años de edad. ¿Dónde se contagia esta gente? ¿Por qué no se contagian los de menores de 10 años? Estamos hablando de que el contagio es doméstico. ¿Por qué con la gente que pasa menos tiempo en la casa se contagia más que la gente que pasa más tiempo en la casa? Porque obviamente después de los 10 años la gente pasa menos tiempo en la casa que antes de los 10 años. ¿Por qué está ocurriendo en la Argentina que la mayoría de los contagios está ocurriendo en este grupo? Hay una segunda explicación para esto, que en realidad el grupo es el que haga mayor cantidad de dengue clínico. Bueno, eso nadie ha demostrado que haya más dengue clínico después de los 10 años que antes de los 10 años. Pero supongamos que sea así, que haya más dengue clínico después de los 10 años. Para llegar a esa conclusión yo debería hacer estudios epidemiológicos serios, serológicos, en los cuales vea si se están contagiando o no los chicos menores de 10 años. Entonces, si llegamos a la conclusión, preocupante si la hay, de que la mayoría de la gente que se contagia es la gente que está mayor cantidad de tiempo fuera de la casa, ¿a dónde está el tema, la historia de descacharrizar? ¿Para qué sirve? Efectivamente. Segundo tema. La mayoría de los contagios están ocurriendo en lugares donde la gente vive en edificios, de departamentos. Entonces, si la gente vive en edificios de departamento, ¿dónde lo pica el mosquito? Del balcón sale el mosquito, del 10º piso. Y un mosquito que vive en un balcón en el 10º piso, en una maceta que tiene un poco de agua, es capaz de infectar a todo un edificio. Entonces, a mí me da la impresión, y veo ahí un comentario que no lo pude leer, así que si me lo quieres decir, que lo primero que hay que hacer es estudiar dónde, el lugar donde realmente el mosquito está picando a la gente. Para esto me da la impresión a mí, por eso ustedes son los que saben, que lo primero que hay que estudiar es en dónde hay más mosquito. Y donde hay más mosquito es donde más pica el mosquito, hipotéticamente. Si hacemos la correlación que les dije, idealmente parece que hacer un modelo matemático. O sea, hay que hacer un modelo primero. Ese modelo yo recién les di un esbozo, pero reitero, son ustedes los que lo van a poder hacer, no yo. Pero ese modelo, a mi entender, es que la cantidad, o sea, el tamaño del conjunto infectados depende de, el tamaño del conjunto de infectados depende de un primer driver que es ciertas condiciones demográficas de la población que aún deben ser evaluadas y de la población de mosquitos, el tamaño de la población de mosquitos. Probablemente habrá que verlo eso también en el modelo, pero hay que modelarlo. Puede llegar a ser otro factor importante, alguna cuestión que vincule la nube de mosquitos que pican con la movilidad de las personas. Eso habrá que, llamémoslo el factor movilidad, pero hay que estudiarlo esto. Porque cuando a los médicos se nos informa dónde está el mosquito, lo que se nos está diciendo es dónde hay larvas de Aedes aegypti o dónde hay Aedes aegypti volando. Ahora, ¿cuál es el mosquito? ¿En qué etapa de la Aedes aegypti realmente pica? Si solamente vuela 40, 80 metros, ¿qué es lo importante para mí? Mi conclusión es, donde hay larvas, donde hay huevos hay larvas, y donde hay larvas en un radio de 80 metros, no más lejos va el mosquito. Entonces, ¿qué hago? ¿Busco larvas que estén infectadas con dengue? Porque si yo busco, hay nubes enteras de Aedes aegypti que no están infectados de dengue. Ellos se infectan de dengue cuando hay un ser humano con dengue.
Entonces, a mí me da la impresión, y no les quiero hacer largo algo que no es mi tema, digamos, porque realmente creo que exige un manejo muy profesional, que no se está armando, no se está haciendo un modelo de contagio profundo que nos permita realmente combatir al vector con una estrategia que, como ustedes saben, es una estrategia virtuosa, porque si yo modelo la dinámica del contagio del dengue y me permite hacer una estrategia focalizada para controlar el dengue, lo que va a terminar ocurriendo es que va a haber menos dengue en la población. Es decir, mi estrategia va a ser mucho más eficaz. Cuando mi estrategia sea más eficaz y yo baje la cantidad de dengue en la población, automáticamente bajo la población de mosquitos con dengue, porque los mosquitos se toman el dengue de seres humanos con dengue. Esta estrategia, sostenida en el tiempo, focalizada no ya por la biología del mosquito, sino por este modelo de contagios, me va a permitir a mí realmente, con intervenciones más puntuales, realmente ser preciso e ir bajando la población de mosquitos infectados. Y conviviremos con el Aedes, no lo vamos a poder evitar, porque no vamos a poder sacar el Aedes aegypti del universo, eso no está en nuestra fuerza, pero sí nos va a dar a nosotros menos dengue, que es lo que a mí como médico me importa. Veo otro comentario ahí. Sí, había una pregunta anterior que decía, pero más o menos lo explicaba, ¿por qué vacunar a la población adulta y no a la infantil y a los ancianos? Bueno, Ah, lo no lo explicamos entiendo. un poco. Eh, No, es una claro, equivocación. es un icón. Porque Y más, y más cuando dijo que el 50% de los internados pueden ser niños. los muertos son niños, Ah, bueno, los claro, fallecidos. Es decir, los la fallos. mitad en el mundo, no en la Argentina. En la Argentina la mayoría de los fallecidos fue gente joven. En Brasil depende del lugar. Cuanto más pobreza hay, la mortalidad ocurre más en niños. Pero nuevamente, la mortalidad ocurre más en niños, pero porque probablemente el modelo de contagio no es lo mismo el modelo de contagio en un barrio precario, donde la gente vive hacinada en casas de mala calidad, que el modelo de contagio en una ciudad. Ahora, ustedes saben perfectamente que si bien el Aedes aegypti encuentra como sitio preferencial de replicación el, los barrios precarios, hay que ver si el Aedes aegypti no prefiere vivir en un edificio de departamentos. Porque la realidad es que la probabilidad de encontrar un ser humano con sangre apetitosa es mucho más alta en una manzana de una ciudad poblada que en una manzana de una ciudad, de una villa de emergencia, de un barrio precario. O sea, no vive más gente por metro cuadrado en un barrio precario que la cantidad de gente por metro cuadrado que vive en una ciudad. Vive mucha más gente en la ciudad. Las densidades son 10 veces más altas. Además, ¿cómo se comporta, cuál es la biología de la Aedes en los volúmenes, en las casas de departamentos, en la propiedad horizontal? Bueno, yo lo que les quiero decir es, para mí hay una enorme cantidad de trabajo, hay una enorme tarea por delante que tiene que ver con los modelos de contagio, comprendiendo esto que les digo, la población, la cantidad de población y la densidad de la población y el factor de movilidad, la cantidad de mosquito y el momento en el cual los hábitos reales y efectivos de alimentarios del mosquito en la comunidad que estudiamos, no en abstracto en el laboratorio. Y en tercer lugar, el factor ese movilidad que les decía, esa relación entre nube de mosquito que pica y ser humano susceptible de ser picado, donde efectivamente se contagian. Porque lo que vimos en la Argentina es que la mayoría de los contagios ocurrió en gente, es la gente que menos está en la casa y no en los chicos que son los que más están en la casa. Bien. Roberto Sirvián, bueno, dice, buena tarea nos ha dejado, doctor. Vamos Para a los tener, matemáticos, esta no es tarea fácil. Acá hay no, que no, ponerse a hacer las cuentas. vamos a tener que trabajar arduamente. Sí, les dejo una inquietud. Sí. Eh, eh, la realidad es que los modelos para contagio, hay modelos para contagio de enfermedades por vectores. Yo creo que lo que tienen que hacer es
los que conocen la dinámica del vector, como son ustedes, ponerse a trabajar con expertos en epidemiología y expertos en infectología y armar un modelo más acabado. Se utilizan, bueno, los modelos de contagio utilizan unas distribuciones probables, ciertas distribuciones probabilísticas, por ejemplo, cuál es la probabilidad de encontrar, hay que ver cuál es la biología del mosquito, pero ustedes supongan que el mosquito, para alimentarse, el factor más importante para que el mosquito se alimente es la probabilidad de encontrar a un ser humano en su trayecto a lo largo del día. Entonces, el mosquito tiene más probabilidad de picar a un ser humano según la cantidad de seres humanos que se encuentra por hora en un radio de 40 metros. Entonces hay que armar volúmenes. Y con eso se calcula esa probabilidad de una distribución. Esa distribución corresponderá a una densidad poblacional y a un factor de movilidad que habrá que modelar. Las dos cosas juntas, más la probabilidad de encontrar a alguien que el mosquito pique que tenga dengue, y esa probabilidad va a terminar definiendo cuándo el mosquito se contagia de dengue, y cuando después yo empiezo a calcular la probabilidad de que haya mosquitos infectados, eso me va a modificar la probabilidad de población infectada, y la probabilidad de población infectada me va a volver a modificar la probabilidad de que un mosquito no infectado se infecte. Pero es así, ¿eh? Es así. Y mientras tanto, el mosquito nos sigue ganando por goleada, porque en el proceso, la reproducción, Es así. las larvas, los huevos en reservorio para el año siguiente y el nivel de agua y demás. Pero hay que ir más a fondo con Y eso, ¿eh? más, Ojo, sí, porque sí, por lo supuesto, que no, pero ustedes saben que no en hay el ninguna mientras tanto, manera, claro, nadie va a poder agarrar y descontaminar todos los reservorios, no existe ninguna, porque además todo eso es hay una, yo escucho que dicen, no, hay que descontaminar las gomas. En el barrio norte se contagió todo el mundo de dengue y no hay gomas con no agua, hay, ¿entienden? claro. Sí, sí, exactamente. Bueno, creo, a ver, no sé si hay alguna otra pregunta. Según entendemos, el Aedes se identifica por las marcas blancas. La pregunta sería, si una hembra que no sea Aedes pica a una persona con el virus, este lo propaga picando sin poder identificar por su aspecto. No, Yo no, 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 pero le acabo de entender. sí, ahí está. No creo, es decir, una persona hiperobsesiva, una persona que va velada de punta a punta, vestido como un árabe, bueno, ese está tranquilo porque el Aedes no lo va a picar. Pero están haciendo temperatura de 42 grados en las ciudades de América Latina, con lo cual la probabilidad de que nosotros aguantemos, la gente en América Latina va a seguir estando en cuero, así que no veo, y dándose cuenta por dónde viene la Aedes, yo creo que no la vamos a ganar la batalla esta. Son vectores formidables. La gente a veces subestima lo que es un vector de estos. Pero imagínense que si algo que tiene la ciudad de Nueva York es tecnología y capacidad operativa, y sin embargo no puede controlar las ratas. Nadie va a poder nunca controlar la población de cucarachas. Bueno, nadie va a poder, mucho menos la población de mosquitos. Bueno, doctor, sé que es tarde allá, ya es hora de descansar. Sí. Le agradecemos profundamente el haber estado. Bueno, antes una pregunta más. Dice, ¿el mosquito de dengue adquiere el virus en su adultez? Escuché por ahí que ya desde el huevo puede contener el virus. ¿Sabe algo de eso? Sí, 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 hay casos Ah, que se contagian. Hay o sea, la hembra puede, hay una transmisión ovárica, creo que lo llaman claro. ustedes así, En el si no me momento de la equivoco. oviposición ya está infectado. Podría ser, pero no, Podría ser, igualmente no sucede. la propagación es la hembra pica, la hembra se contagia, la hembra prolifera, la hembra saliva contagiante, y la hembra va contagiando a los sucesivos huéspedes, con los cuales se va alimentando. Eso habrá que ponerlo en el modelo, ¿entienden? Claro, Porque probablemente capaz que sea mucho más eficaz solamente derribar a los mosquitos que están volando, solamente en los lugares donde la probabilidad de que el mosquito pique a alguien con dengue es más alta, y eso corta la epidemia. O sea, lo que les digo es, como comentario para ustedes que son expertos en el tema de combatir una plaga, no lo piensen tanto como querer
reducir la población de mosquitos. Lo que buscamos es reducir la población de mosquito con dengue. Y para reducir la población de mosquito con dengue, tengo que meterme en este modelo de viremia, huésped Sí, con viremia, focalización. mosquito volando. Hay que buscar, hay que estudiarla. Bueno, muy bien. Lo dejamos descansar, le agradecemos, porque ya es demasiado tarde en Inglaterra, así que nuevamente, gracias. La segunda vez ya que está en Correr Plagas, aquella vez fue por COVID, Uh, otro, otro problema bastante complejo que hemos pasado, así que bueno, tremendo. Bueno, eh, espectacular. Un gusto muchísimas enorme, ¿eh? gracias. Un Abrazo saludo a grande. todos. Abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego.